Bienvenidos a todo el mundo que ha llegado. Los que no habéis llegado, pues a lo mejor lo veis luego en vídeo. Os recuerdo que hay una prueba 2. Eh, la estructura de la clase de hoy va a ser la de siempre. Voy a empezar. Profe, Bueno, voy a empezar intentando que me funcione el iPad. Dime, Valentina. ¿cuándo sería la prueba 2? Pues como han retrasado toda una semana, pues una semana después de cuando estaba programada. Creo que es el 29 de junio. ¿Quieres que te lo compruebe? Sí, por favor. ¿Te importa recordármelo luego? Es que mi calendario va a aparecer en la pantalla que hay aquí. Como estoy haciendo pantalla completa, no voy a poder verlo. ¿Te Sí, importa en el descanso, cuando acabemos el descanso, me dices, profe, antes de que acabe la clase, dígame qué día es? Yo creo que es el 29, pero lo han retrasado toda una semana. Bueno, más bien el outline del día. Lo primero que vamos a hacer es el típico resumen de la prensa, de las noticias de la semana, incluyendo la prueba y demás. En el número 2 voy a hacer un repaso del inicio de procesos. Sé que ha pasado una semana por el medio y además ha pasado la semana de la prueba, así que quiero recuperarlo. Va a ser un repaso muy cortito y después vamos a hacer eh, la fórmula de Little con más detalle, que es donde me quedé la última vez, a través de varios ejemplos para que veáis la posible utilidad que tiene y las cosas, hola Matías, y las cosas que pueden resultar interesantes de esta fórmula. Y luego vamos a ir a la descripción de procesos. Y aquí vamos a hacer dos cosas. Una la vamos a combinar con Liro. Y la segunda, vamos a calcular utilizaciones y requerimientos. ¿De acuerdo? Esto básicamente va a ser el enfoque general. Mi ilusión sería acabar hoy todo para poder empezar dentro de 15 días con inventarios, que es el último tema que vamos a dar, y es un tema bastante largo y bastante complejo y tiene mucha numérica, así que va a levantar algunas ampollas y un poco de trabajo por parte vuestra y por parte mía. Si no, lo que quede quedará dentro de 15 días. Y eso es la primera noticia que llevo. Yo ayer por la noche me llegó un correo diciendo que la semana que viene no hay clases. Es una semana de reflexión. Y como esto va a quedar en vídeo y lo voy a subir a YouTube, lo voy a dejar ahí. ¿De acuerdo? Efectos prácticos, todo se alarga una semana más. La semana que viene no va a haber actividad lectiva, no va a haber actividad docente. Eso implica que es probable que mis ayudantes tampoco corrijan la semana que viene y las notas salgan una semana más tarde. A mí me ha fastidiado mucho porque la semana que viene no, pero la siguiente es mi cumpleaños y quería tomarme un día libre. Entonces me voy a sentir muy mal si me tomo un día libre después de 5 días de cosas raras. No os preocupéis, en mi cumpleaños no cae en un día lectivo, no cae en clase, así que no voy a ausentarme de la clase, aunque a uno a lo mejor lo encontraría hasta interesante. Como ha comentado Valentina, eso afecta al calendario de pruebas. Todas las pruebas se trasladan una semana después. No sé cuándo es la prueba de gestión de operaciones, creo que es el 22 de junio. Si es el 22 de junio, pues se trasladaría al 29 de junio y todo seguiría con la misma rutina. ¿Qué más? ¿Cuándo podéis esperar las notas de la prueba? Si todo va bien, el 24 de mayo. Y digo si todo va bien porque como ha habido este efecto, yo no sé si mis ayudantes van a decidir que esa semana de reflexión también la tienen que reflexionar ellos en vez de corregir, lo cual estarían en su completo derecho de hacer.
y en el hipotético caso de que estén en su completo derecho de tomarse esa semana no lectiva para no hacer actividades lectivas, incluido corregir, pues el 31 de mayo. ¿De acuerdo? No creo que sea necesario comentar la prueba, básicamente porque me da la sensación que las 10 personas que estáis ahora mismo registradas sois 10 personas que habéis estudiado para la prueba y por tanto seguramente no tuvisteis las dificultades que tuvo otra gente. Me han preguntado o he recibido algún correo de algún alumno diciendo que la prueba era muy larga. Yo ya lo expliqué cómo iba a ser al principio. Puse 2 ejemplos antes. Los ejemplos de antes los podríais haber medido. No creo que sean más fáciles que la prueba que hice el día de la prueba. Todo lo contrario. Creo que la prueba era más fácil que los ejemplos que había dado con anterioridad. No voy a cambiar el ritmo. Tenéis que adaptaros vosotros al nuevo formato y si eso significa que tenéis problemas con el Excel, cosa que es gran parte de los problemas que tenéis, eso tenéis que arreglarlo vosotros. Yo os recomiendo que lo arregléis cuanto antes mejor, porque el día que lleguéis a la empresa os aseguro que el Excel, cada hora que hayáis invertido en el Excel es una hora extra que os va a servir en vuestra vida laboral, directo. O sea, van a ser muy útiles para vuestra trayectoria laboral. Así que os recomiendo que os pongáis las pilas. De nuevo, no es un problema del curso. Yo he intentado ayudar a todo el mundo que me ha pedido ayuda. Tengo grabaciones de la clase, de la prueba, explicándole a gente cómo guardar un archivo de Excel. No es casualidad. No quiero que sea un impedimento, pero os tengo que avisar que si tenéis un problema con eso, pues sí vais a tener un problema con la hora 20. Pero la prueba siguiente va a ser del mismo estilo o peor. ¿De acuerdo? Os aviso porque ya la tengo preparada y ya sé cómo va a ir y el formato va a ser el mismo. De nuevo, alguno de vosotros cuando yo envié la solución se lo tomó como una recorrección adelantada y para que hubiera una recorrección adelantada primero tiene que haber una corrección. El objetivo era que no pasara ningún error en las pautas porque como os he explicado varias veces, yo he hecho un programa de ordenador para hacer esas pautas y trae ciertos problemas. Voy a intentar que no transcurran. Era la primera vez, en la prueba 2 también intentaré que ya se corrijan, por ejemplo, el problema que hubo con las matrices, con las tablas, que salían un poco de cada una donde le salía de la gana. Eso lo voy a corregir para que no vuelva a pasar. No vamos a cambiar el formato va a volver a ser Excel, va a volver a ser subir a Internet, de la misma manera que antes. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o sugerencia respecto a la prueba, pues ya sabéis que yo estoy abierto a preguntas y a responderos y a aceptar las sugerencias. Y si no la acepto, al menos explicaros por qué considero que no la puedo hacer. ¿De acuerdo? ¿Profe? Y eso, dime, Rodrigo. No, disculpe, me interrumpí. Es que quería hacer una como sugerencia igual por la prueba. Eso. Dime. A mí, o sea, a mí lo personal me pasó que eran como 3 preguntas que eran demasiado parecidas. Y igual eso lo encontré, bueno, puede ser justo y injusto al mismo tiempo, porque si no la sé, pero es que lo que... yo Sí, hice un programa que cogía 6 preguntas de estrategia, 3 preguntas del caso de estudio, 3 preguntas de pronósticos, 3 preguntas de planificación agregada, 2 preguntas de pronósticos de desarrollo, en las cuales una fuera regresión y la otra fuera cualquier otra cosa, y 3 preguntas de planificación agregada. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Que lo que tú dices es cierto? Sí. Y yo tomé precauciones, porque, por ejemplo, fíjate que la mayoría de preguntas son, de las preguntas largas de desarrollo, hay el padrón que yo te he dicho. Debes de tener una de regresión lineal, debes de tener una de otra cosa y 3 de planificación agregada, que era el patrón que yo quería. Que me digas que puede ser que te hayan tocado
2 preguntas teóricas o 3 preguntas teóricas que las 3 trataban de cosas muy parecidas? Puede ser. Hicieron de las teóricas. Puede ser, pero fíjate que si son 3 preguntas de un total de 40 puntos, es menos de un 10% de la prueba, ¿eh? Y Sí, no, además es que en catalán decimos son favas puntadas, que en castellano, en chileno se traduciría como que hay porotos contados. Si yo hago 6 preguntas de estrategia, es que son las que hay, ¿sabes? No hay muchas más. Entonces, ¿puede ser que te haya tocado 3 preguntas de ajuste estratégico? Sí, pero fíjate de otra manera. El año anterior, o hace 2 años, o hace 3 años, había una pregunta de estrategia. Una. Y esa pregunta podía ser que un 75% del valor fuera una pregunta de ajuste estratégico. ¿Vale? Sí, no, Lo que a tú mí dices, esas 3 me tardaron tiempo, Rodrigo, ahí me llegué como pegado. Ese fue el problema. Rodrigo, yo te digo que estoy de acuerdo contigo, te explico cómo lo he hecho para que intentes entender que ese sesgo se ha intentado minimizar en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? No es que Sí, profe. o sea, si tú te miras la prueba, empezarás a pensar con lo que yo te he dicho y dirás, pues sí, mira, ha intentado evitar esto que podía haber pasado, o no me ha pasado esto, que si fuera azar, pues me hubiera podido pasar. ¿Sí? O sea, yo lo que tenía miedo es que te tocaran 15 preguntas de estrategia y ninguna de planificación agregada. Eso me hubiera asustado. Pero que me digas que son 3 preguntas, por ejemplo, del bloque de estrategia, que son muy parecidas, puede ser. Porque se escogieron 6 de 12 al azar. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bien. Igualmente, también te Tengo- aviso, Rodrigo, un segundito, voy a acabar con Rodrigo y después te toca a ti, Federico. Te aviso que para la prueba 2 se acaban las preguntas cortas. En la prueba 2 todo es desarrollo. Y en el desarrollo voy a poner 6 problemas tipo. Vais a tener que resolver 6 ejercicios. Y esos 6 problemas tipo, o a lo mejor resolvéis menos, pero serán una combinación de a lo mejor 4 de esos 6 tipos. Y esos 6 tipos va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes, de problemas diferentes. Por tanto, tendrás problemas diferentes como en una prueba normal, pero con preguntas cortas de cosas teóricas era imposible conseguir que todo el mundo recibiera una pregunta de cada cosa. ¿Vale? Ahora, Federico, por favor, la tuya. Sí, profe. Yo tengo Dime. una pregunta un poco simple, es que Las cuando... preguntas no son simples, a lo mejor son las respuestas, dime. Es una consulta más que nada. Cuando mandó la recorrección, o sea, la pauta, Sí, perdón, sí, sí. me fijé que en un ejercicio de desarrollo yo había respondido, había hecho todo el desarrollo bien, pero al momento era una pregunta sobre la cantidad de trabajadores que había que era óptimo. Entonces Bueno, había que dividir por mes y estaba en trimestre, entonces te dan el número que bueno, necesitaban producir por semana. Y en esas divisiones me equivoqué y dividí por una vez pues, más. Entonces pues me no equivoqué tendrás un 5, no tendrás un 5, eso te lo aseguro, pero son preguntas de desarrollo, por tanto te evaluaré. Te pondré un Ah, ya, puntaje es que entre eso el quería 0 y el saber, como, 5. es que Pero como en ¿sabes los que lo he dicho? controles... Si no lo he dicho 10 veces, voy a hacer un remix de las frases más dichas en clase. Si no lo he dicho 10 veces, que eran ejercicios, es la gracia que tiene grabar cosas en vídeo. Que si tengo tiempo libre, que tengo muy poco, pero si tengo tiempo libre voy a hacer un remix. Y me vais a ver con barba, sin barba, con una camisa, con la otra, diciendo lo mismo. Son preguntas de desarrollo, los controles se evalúan binario porque hago 80, las pruebas no puedo evaluarlas en binario porque sería completamente injusto. ¿Sí? Y te prometo que no lo he dicho ni una, ni dos, ni tres, ni 4 veces, ¿eh? Lo he dicho varias veces. No te preocupes, no soy malo. No soy malo, no me gano la vida reprobando gente. No me pagan más, al contrario. Tenemos targets. ¿Sí? O sea, si yo repruebo un 60% de la clase, ¿tú crees que no van a venir a decirme por qué ha reprobado el 60% de la clase? No te preocupes. Te van a evaluar correctamente, te van a evaluar de una forma pautada y escalada,
que tú vas a conocer y después vas a poder hacer una recorrección por escrito que yo te voy a recorregir y te voy a dar una respuesta por escrito. No te preocupes. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas de esto, tengo otra cosa. Las notas de los controles. Resulta que hubo algún problema con el control 5 y el control 7 y tuve que volver a recorregir todos los controles y subí las notas de todos los controles el martes. Tuve que recorregir, quiere decir que lo tuve que hacer yo manualmente, porque digamos que resulta extremadamente difícil evaluaros cosas de forma automática. Y voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo para que lo veáis en el control 8. En el control 8 hubo 76 entregas. ¿Vale? Y en el control 8 había una casilla del Google Forms en que se solicitaba que escribierais el root sin puntos, guión ni dígito verificador, lo decía textualmente. Y 6 personas escribieron mal el root. ¿De acuerdo? O sea, ahí ya hay un 10% de la gente que hubo que hacer un tratamiento especial. Había una nota abajo que decía que el resultado se tenía que poner en millones. O sea, si eran 122 millones, había que escribir 122, no 122 y 6 ceros. Lo cual es normal porque en la vida real no te van a aceptar que pongas 122 y 6 ceros. O sea, vale, pues 36 personas no escribieron en millones. ¿Vale? La mitad de la clase escribió mal la respuesta. Y a esa mitad de la clase pues ha habido que corregir la mano. Obviamente entended que el ayudante os puede poner un 1 y quedarse tan pancho, porque no habéis contestado a la pregunta. ¿Sí? En la prueba va a pasar más de lo mismo. La prueba ponía en las instrucciones que el ejercicio, digo, que el archivo Excel se tenía que subir en un formato concreto. Más de la mitad de la clase no lo ha hecho. Entonces, eso hace que todos los tiempos de corrección que tengamos sean más altos. ¿Por qué? Pues porque la gente no se salta las reglas. Y eso, bueno, es un problema, ¿vale? De nuevo, los controles los corregí yo a mano, uno a uno, para asegurarme que estuvieran bien, que tuvieran, por ejemplo, si ponían 122 millones, pues obviamente 122 millones no es lo mismo que 122, que lo corrigiera igualmente y toda esta historia. Bueno, Federico, si lo has entendido, perfecto. Súper. Entiendo que esto de Internet va cortándose, vosotros os conectáis directamente, no pasa nada. Dime, Kurt. Profe, con respecto a ese control y a la confusión de la nota que tenía que hacer en unidades de millones o no, yo Sí. creo que estaba debajo de los datos. Podría ser como arriba de los datos como para tenerlo en cuenta en la Pone totalidad de la nota. lectura. Las notas generalmente se ponen abajo. ¿Sabes? Si tú te lees un libro, las notas se ponen abajo. La prueba lo ponía en la página 1. En la prueba, en la página 1 ponía que se tenía que entregar un archivo con el nombre del root. La pregunta del root lo ponía, escriba su root, y entre paréntesis ponía, sin puntos, guiones ni dígito verificador. Que sí, que posiblemente si lo hubiera puesto en otro sitio se hubiera quedado más claro, pero en vez de 36 hubieran sido 25 o 20 o 15. ¿Vale? O sea, Kurt, estoy de acuerdo contigo, pero entiéndeme, no es que estuviera en una página aparte o que no lo hubiera dicho. Y ya te digo Sí, que lo he entiendo. corregido igualmente porque mira. Pero que lo sepáis, que son problemas que nos dais, que hacen que el ayudante tarde más, que hacen que se equivoque más, que hacen que el profe se equivoque más. Y el profe ya se equivoca porque no trabaja con un alumno, trabaja con 320. Entre Santiago y Viña yo tengo 320 alumnos. Entonces, el día de la prueba, por ejemplo, que me hacíais preguntas y después os tenía que pedir yo el root. Si queréis os enseño la carpeta con todas las pruebas, absolutamente todas.
¿cómo voy a buscar yo vuestro root si no me lo dais? Entonces, ese tipo de cosas que hacen que me facilitéis mucho la vida, también os facilitan la vida a vosotros. Igualmente, eso aparte, creo que el formato Google Forms es muchísimo mejor que Quizzes, por tanto lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Y yo voy a intentar, dentro de lo posible, que sea lo más fácil para vosotros poner las notas y para mí corregirlas. ¿De acuerdo? Porque los controles a partir de ahora los voy a corregir yo para que haya menos errores. Porque básicamente yo tengo más paciencia de buscar caso por caso qué es lo que puede haber pasado. ¿Vale? Muy bien. Y dicho esto, yo creo que ha acabado el tema de las noticias. Solamente tengo una más que deciros, que es un problema típico cuando llegan las pruebas y cuando llegan las primeras notas. Esto es un recordatorio. Algunos de vosotros os habéis quejado de que los controles se corrigen en binario y me enviáis después la pauta, o 3 días después, digo 3 meses después o un mes después de la prueba me enviáis una foto diciendo, pero es que yo lo hice ahí y me equivoqué en esto. Yo, hasta ahora, hemos hecho 8 controles. Mi idea es hacer un control por semana, más 3 extras. Por tema. Eso implica que al final van a quedar algo así como 16 o 17 controles. Y de esos 16 o 17 controles se van a seleccionar los 5 mejores. ¿De acuerdo? Por tanto, si de 16 o 17 controles no sacas 5 7, quiere decir que has hecho errores numéricos en 12 o 13 controles, como mínimo. O has decidido no presentar controles o lo que sea. Entendedme. No le puedo hacer gran cosa, ¿sabes? Son 5. Aún podríais recuperar los 5. Quedan como 8 o 9 controles todavía, 7 o 8 controles, incluyendo el de hoy. Por tanto, si habéis tenido, si eres una tila, un rey de unos, 1, 1, 1, 1, 1, pues te tienes que aplicar ahora, porque aún estás a tiempo de sacar 5 7. ¿Vale? Y eso termina mi resumen si no tenéis ningún tipo de pregunta extra. ¿Alguien quiere preguntarme algo de las cosas, hacer algún comentario de la prueba? ¿Algo más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Muchas gracias por el feedback. Yo voy mirando hacia allá, ya sabéis, porque tengo el chat y así veo quién está hablando. Que no tenga micro, porque hay algunos de vosotros que no tenéis micro. Os recuerdo el tema de procesos. Y básicamente yo había hecho una introducción en la cual había 3 puntos claves. La clave número 1 que yo expliqué es estructura de los procesos y la tendencia a la estandarización. Una de las gracias que tiene procesos, no sé si hay alguno de vosotros que aún es ingeniero mecánico, una de las cosas que el ingeniero mecánico, la ingeniería industrial nació como una rama de la ingeniería mecánica en España. Se separó de la ingeniería mecánica. Una de las cosas que tenían en común era precisamente esto, los procesos. Cómo, en el caso del ingeniero industrial, lo que quiere saber es cómo el trabajador hace las cosas. En el caso del ingeniero mecánico, lo que le interesa es saber cómo la máquina hace las cosas. Pero esa interacción máquina-humano llevaron a una serie de cosas en común, una serie de lenguajes y herramientas en común que veremos al final de la clase y que tienden hacia esa estandarización, tienden hacia eliminar el trabajo artesanal propio de la Edad Media y hacia el trabajo industrial, repetitivo y mecánico
de la edad contemporánea. Entiendo que tiene sus ciertos inconvenientes y entiendo que no es muy popular hablar de mecanicismo o de estandarización en ciertos círculos que valoran la creatividad y la originalidad y la unicidad por encima de todo. Pero a la hora de hacer un producto para la masa, para la inmensa mayoría de la población, olvidaros. No puedes hacer un producto original para todo el mundo. Es imposible. En el momento en el cual quieres hacer un producto original para todo el mundo, deja de ser original porque lo tiene todo el mundo. ¿Sí? Por tanto, cuando llegas a la masa, ese producto se transforma en producto estandarizado y se tiene que analizar de forma estandarizada. ¿Sí? No sé cuántos de vosotros estáis al día en moda, en marcas de moda, de ropa de moda. Alguno de vosotros puede ser que conozca una empresa que se llama Desigual, que es una empresa de Barcelona muy importante, que es conocida precisamente por unos diseños muy atrevidos y por tener ropa, digamos, muy moderna dentro de lo que serían las grandes cadenas. Pero el tipo de producción, el proceso de producción de cada uno de los vestidos es exactamente el mismo que el que tiene Zara o el que tiene cualquier otra compañía. ¿Por qué? Pues porque el objetivo final es que esos productos no se quedan en un producto de diseñador que van a consumir 2 personas. Es un producto generalizado y, por tanto, ahorrarse unos céntimos en cada unidad significa que al final del todo ahorras y ganas muchísimo dinero. Ese proceso de estandarización en los procesos, en la descripción de procesos, implica que una vez salimos de la caja negra y entramos en detalle, nos vamos a encontrar con el sistema libre, que sería una gestión basada en proyectos. Normalmente yo le llamo proyectos singulares. Un proceso que es un poco más rígido, en que cada unidad es diferente, pero los recursos son los mismos. Que es lo que yo llamo job shop, y un caso que es cadena, que es una línea de recursos por los que pasan todos los procesos. Idealmente, nosotros lo que queremos es ir hacia allí. Y como comentó algún compañero vuestro en alguna clase, eso significa en el ajuste estratégico ir para aquí. ¿De acuerdo? La idea es que la descripción del proceso, cuando uno entra más en el nivel macro, le va a intuir cuáles son las posibilidades de mejora. Las posibilidades de mejora siempre son hacer este camino de izquierda a derecha, intentar estandarizar al máximo. No quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer, no quiere decir que sea una verdad absoluta para el 100% de las empresas y el 100% de los procesos, pero es una regla bastante buena, ¿vale? Eso es la clave número 1, la estructura de los procesos y la tendencia. La clave número 2 de las cosas que yo expliqué, dime. En la lámina anterior, abajo cadena, dice línea de recursos por lo que pasan los productos. Sí, en realidad tú lo que tendrías sería una línea, cada recurso está en la línea, el recurso sería, por ejemplo, el operario, o sería la etapa, o sería la máquina, y el producto siempre pasa de un recurso al siguiente, y así sucesivamente, hasta llegar hasta el final. El ejemplo que yo expliqué, creo, la semana pasada es la cadena de compra de comida en la universidad, en el bar de la universidad, en el casino de la universidad. Tú puedes querer lo que quieras, que vas a tener que pasar por todas las estaciones de la línea, ¿sí? Incluso si lo único que quieres es comprarte una ensalada, vas a tener que ponerte y vas a tener que pasar por toda la cola. ¿De acuerdo? Sé que alguno de vosotros os la saltáis, pero
Si estuvierais en Inglaterra, una viejita sacaría el paraguas y os pegaría un golpetazo. ¿Vale? En España no. En España haríamos lo mismo que aquí. ¿Preguntas? ¿No? Vale. Por tanto, la idea de abajo, en vez de escribirla como lo he escrito yo, ponte una línea de cajitas, como puse la semana pasada, y en las flechitas que van de izquierda a derecha. ¿Vale? La idea 2, la clave número 2, era que hay que diferenciar entre procesos en permanente y en transitorio. Y si queréis, lo podríais escribir de otra manera. Hay una diferencia entre mirar o analizar el largo plazo y el corto plazo. Esto de aquí, por si alguien es una desigualdad. No es lo mismo. Para el corto plazo, generalmente conviene hacer una simulación o estudiar teoría de colas. Para el largo plazo, básicamente se hacen una serie de hipótesis simplificadoras que simplifican en gran medida el problema y permiten hacer esta visión global de la situación. ¿De acuerdo? El hecho de que haya esta diferencia entre el largo plazo y el corto plazo es la que justifica que yo lo que vaya a hacer hoy no se parezca a lo que se hizo en el curso de investigación de operaciones. En el curso de investigación de operaciones, generalmente la gente analiza más el corto plazo. No quiere decir que también se analice parte del largo plazo. Quiere decir que generalmente el foco principal está en el corto plazo. En este curso, el foco principal está en el largo plazo, está en el régimen estacionario, está en ver los volúmenes globales. Que no quiere decir que no hagamos cosas de corto plazo, pero quiere decir que el foco principal está en el largo plazo. ¿De acuerdo? Esa diferencia cambia las herramientas que hay. ¿Sí? Y ahora, la clave número 3 de lo que expliqué la semana pasada se llama fórmula de Little. Esta regla o esta fórmula, que no es que descubriera Lidl, Lidl lo que hizo fue demostrar que era así en casos amplísimos, con unas hipótesis súper amplias, y que antes ya se conocía. La semana pasada puse un ejemplo de un cálculo hecho así con la fórmula de Lidl por Enrico Fermi a principios del siglo XX. Y Lidl es una persona que hace 2 años estaba viva. Hace 2 años yo la vi en persona en un congreso. La fórmula de Lidl corresponde a esto. Para aquellos de vosotros que les guste la nomenclatura que visteis en IO, es esto. Repito, no es necesario que hayáis visto IO para entender esto. Por tanto, si alguno de vosotros aún no ha hecho IO o no va a hacer IO porque es mecánico, que no se preocupe, no es necesario saber IO. Ahora, I es el inventario y está en unidades. A veces se entiende mal el término inventario y se supone que un inventario obligatoriamente tiene que ser una unidad que está en un almacén, y eso es una mentira. Un inventario es cualquier unidad que está en el sistema. ¿De acuerdo? Yo soy un poco, ¿cómo decirlo? No tengo mucha delicadeza en el uso de las palabras. Dicho de otra manera, que le puedo llamar a una persona inventario y quedarme tan pancho. Y no me importa. Pero el término inventario, aquí alguno de vosotros puede entender que obligatoriamente tiene que ser un objeto que hay en un almacén. Mentira. El término inventario aplica a algo que está en el sistema. Por tanto, para la universidad, y voy a resolver un problema, el siguiente, el primer problema que voy a resolver es para la universidad, vosotros seríais el inventario, es el número de unidades que hay en el sistema. Y lo voy a escribir
para que quede claro, no estoy haciendo no estoy despreciando a nadie, ¿vale? Simplemente es que se llama inventario, históricamente se llama inventario. O al menos en gestión de operaciones siempre se le ha llamado inventario. Sé que L es un término un poco más decente. R es una tasa. Es unidades por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Es el ritmo de entrada o de salida. Y que quede claro, el ritmo de entrada es el mismo que el ritmo de salida. En régimen permanente, en el transitorio no. Pero en régimen permanente, todo lo que entra en un sistema tiene que salir del sistema. Lo cual es lógico. Porque si no, se quedaría ahí eternamente. Y ese sistema dejaría de ser un sistema en régimen permanente. Sería un sistema que no ha llegado al régimen permanente. ¿Vale? Hablaré de los posibles problemas que puede dar esa diferencia entre las entradas y las salidas. Porque sé que da problemas. A muchos de vosotros os puede parecer que no tiene ningún sentido, pero da problemas, os lo aseguro. Así que voy a poner un ejemplo que os va a quedar bastante más claro, que es vosotros mismos con vuestra vida, y así espero que no haya tantas dificultades después de generalizar a otras situaciones. Y finalmente, la T es el throughput, está en unidades de tiempo, y básicamente quiere decir el tiempo en el sistema. El tiempo que pasa desde que entra algo a que sale algo. Ese algo. ¿De acuerdo? Muy bien. La fórmula de Little es una fórmula que se acostumbra a utilizar cuando es relativamente fácil estimar dos de los tres elementos y se desea conocer el tercero. ¿De acuerdo? Por tanto, la idea básica es que en general, en un negocio, uno no puede mirar absolutamente todo. Solamente puede mirar ciertas cosas. Tener registro de absolutamente todo y mirarlo absolutamente todo representa unos costos superiores a los que uno puede aceptar. Entonces, la idea es intentar mirar única y exclusivamente aquellas partes que te interesa o que es fácil mirar y extrapolar el resto. ¿Sí? Y extrapolar sabiendo que eso es así. No hacer una cosa rara. En este caso, la fórmula de Little, como sabemos que se tiene que cumplir, dados dos de los valores, es relativamente fácil determinar el tercero. ¿De acuerdo? Así que voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo y aquí voy a poner también un warning, porque quiero que quede claro un aviso de que el objetivo de este ejemplo es convencer o verificar el dicho que dice que entradas es igual a salida. ¿De acuerdo? Y este ejemplo que vamos a poner está asociado a el tiempo de estudio. ¿Sí? O sea, vosotros vais a estar en la universidad 5 años y algo, 5 años, alguno menos, 4 años y algo, alguno más, 7 años, 8 años. ¿Sí? La pregunta que generalmente le interesa a la universidad contestar es
cuánto tiempo está un alumno en promedio desde que se matricula por primera vez hasta que abandona la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, para mirar eso, fijaros que el inventario es el número de alumnos matriculados. Sí, y este es fácil de encontrar. Es muy fácil de encontrar. Uno simplemente tiene que mirar todo el mundo que ha pagado y ya sabes el inventario de gente que tienes en el sistema, la gente que tienes en el sistema. La tasa, el rate, es la tasa de entrada en la universidad. Y fijaros que ese valor también es relativamente fácil de encontrar. Uno lo único que tiene que mirar es cuánta gente se matricula de primero el primer año, cada año. Nuevas matrículas. ¿Sí? Fijaros que I y R son automáticos. No hay que hacer nada. La universidad los tiene directamente. Lo que no tiene directamente es T. Y T es el tiempo medio que un alumno está en la U. ¿De acuerdo? Eso es lo que no tiene. La manera de tener eso sería alumno por alumno, mirar la primera vez que se matriculó, mirar la última vez que se matriculó, hacer la diferencia. Por alumno, alumno por alumno, históricamente, de todos los alumnos. Fijaros que eso es muy caro. Hay que tener mucha información registrada. Lo otro son números que lo puede hacer directamente una persona con un agregado. Y no necesita mirar alumno por alumno el valor de T. Es más, el valor de T, como se calcula respecto a un valor histórico, si lo hacéis de la manera que yo os he dicho, solamente representa la realidad histórica, no la presente, porque los alumnos como vosotros, que aún no han acabado la carrera, ¿qué se hace con ellos? ¿Se los cuenta o no se les cuenta? ¿Sí? Por tanto, fijaros que esta herramienta contribuye de una manera más fácil a encontrar ese valor de T que le puede interesar a la universidad. ¿De acuerdo? Y ahora, estos números son no completamente reales y se van a limitar única y exclusivamente a ingeniería. Viña más Santiago, todas las ingenierías. ¿Cuántos alumnos entran al Adolfo Ibáñez de Ingeniería en un año? La respuesta es 600. Hay 600 matrículas por año. ¿Cuántos alumnos hay actualmente matriculados en ingeniería? Como unos 2.500. ¿Sí? Hay un poquito más, pero a mí me resulta más cómodo que ponga ese 2.500. ¿Cuál es el tiempo medio que está un alumno en la universidad? 2.500 dividido entre 600, 4,16 periódico años. ¿Sí? Todo el mundo ha entendido este cálculo, ¿no? La pregunta es, profe, la carrera dura 5 años. ¿Cómo es posible que el tiempo medio de permanencia en la carrera sea inferior al tiempo de titulación de la misma? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos supermanes que la carrera de 5 años se la comen en 4? Y la respuesta es no. La respuesta está aquí. ¿Vale? ¿Cómo se puede salir de la universidad? Se puede salir de dos maneras. Se puede salir con título o sin título. ¿Sí? Estos 4,16 años de aquí incluye gente que sale
sin título. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que ir con un poco de cuidado, porque uno está haciendo un cálculo y tiene que entender lo que está haciendo en el cálculo. Este ejemplo es muy claro de lo que está pasando. Rápidamente sabemos que un alumno tarda 4,16 años, pero hay que tener cuidado porque no es cierto que tarde 4,16 años. Tardan 4,16 años en promedio de todos los alumnos. Algunos salen con título, otros salen sin título, unos tardan 5, otros tardan 6. Unos se dan de baja el primer año y otros se dan de baja en el segundo año. Pocos. La mayoría de deserciones suceden en el primer y en el segundo año, sobre todo en el primer año. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro de lo que estamos haciendo? En el fondo, el régimen permanente tiene que considerar entradas iguales a salidas. Si no consideramos entradas iguales a salidas, hay algo raro. Básicamente, lo que estemos calculando no tendrá sentido. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? ¿No hay ningún problema respecto a la fórmula de Lidl y a las hipótesis que estamos trabajando? ¿No? Fijaros que en el fondo, este 2500 que tenemos, algún año subirá, algún año bajará, pero el promedio más o menos se quedará por ahí. Por tanto, el estudio que estamos realizando nos aporta una información correcta del volumen promedio, que es lo que estoy interesando, en lo que me estoy interesando, en el volumen promedio. ¿Vale? Vamos al ejemplo número 2. Profe, Dime. ¿Qué? es una pregunta más vaga, pero es como, ¿no se podría colocar en la fórmula una tasa de la gente que sale con título? Como para poder acercarse más al Deberías, resultado. el problema es que entonces deberías de cambiar, o sea, si tú me dices, voy a hacer otra cosa, el 20% de los alumnos son realmente los que acaban. ¿Sí? Perdón, el 80% de los alumnos son los que acaban. Bueno, partiendo de esa hipótesis, entonces fíjate que la entrada, esta entrada de aquí ya deja de ser 600, pasa a ser solamente los alumnos que acaban. Por tanto, aquí, en vez de tener este 600, tendría este 480. Y ahora, si despejamos, la T sería 2.500 dividido entre 480, que es algo más de 5 años, pero menos de 6 años. Y ya tienes el sistema. ¿Sí? Por tanto, está bien, sin ningún problema, claro. Pero el elemento es cuál es el elemento fácil de controlar y cuál es la hipótesis que estás haciendo. Porque recuerda que hasta que no acabéis, pues no se sabe bien si vais a acabar. Por tanto, yo estoy haciendo una hipótesis en cambiar este valor de aquí por este valor de aquí. Y cuando hago esa hipótesis, entonces puedo aplicar la fórmula de Little de la misma forma que antes, si me creo la hipótesis de que la tasa de éxito de la universidad va a ser del 80%. ¿Vale? Pero es correcto, completamente correcto, Matías, es lógico. ¿Sí? Sí. Bueno, Gracias, profe. de nada. El segundo objetivo, el ejemplo 2, el objetivo es verificar la verdad de ciertos o de ciertas declaraciones. Esta va a aquellos de vosotros que en algún momento seáis gerentes y queráis verificar si realmente lo que os está diciendo un empleado responde a la realidad o no. Yo tengo una historia de odio hacia los gasfitter en Chile. Odio. No es que me hayan robado o me hayan hecho algo malo, pero simplemente en muchas ocasiones me he encontrado que el gasfitter me ha dejado tirado. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo del último gasfitter que me pasó. El último gasfitter que me pasó tardó
15 días desde que yo lo avisé hasta que me reparó la avería. ¿Sí? De nuevo, yo estoy poniendo el ejemplo del gasfitter porque es una realidad que me ha pasado y es una realidad que alguno de vosotros puede empatizar conmigo, ¿vale? Pero no estoy diciendo que esto es lo que tengáis que hacer vosotros. Vosotros pues tendríais un trabajador o tendríais unos trabajadores que dicen unas cosas y ahora vamos a ver si los números cuadran, ¿vale? 15 días desde que yo avisé hasta que me reparó la avería, ¿vale? El tipo tardó la mañana entera. Pero aceleró porque por la tarde tenía otro cliente. Entonces, si tardó la mañana entera y aceleró porque la tarde tenía otro cliente, este tipo, este gasfitter concreto, hace 2 reparaciones al día. ¿Cierto? No me voy a meter en detalles de si trabaja el domingo o no trabaja el domingo. Ese análisis lo voy a hacer luego. ¿Sí? Voy a suponer que 15 días son 15 días. Entonces, alguien me dirá, profe, ¿y esto qué tiene que ver con la fórmula de Lidl? Bueno, pues vamos a ver por dónde tiene que ver por la fórmula de Lidl. La T es el tiempo medio que estoy en el sistema, en mi caso 15. No creo que fuera que me odie más a mí que a otra persona. Por tanto, es una buena aproximación ese valor de que estoy 15 días esperando, desde que llamo hasta que la persona sale por la puerta con la avería, con mi problema reparado. La R, fijaros que son 2 clientes al día. Y ahora si multiplicamos la R por la T, obtenemos que este tipo tiene a 30 personas en promedio esperando. Y perdonad que me sienta estafado, pero a mí no me cuadra. No creo que tenga 30 personas esperando. Si tuviera tanta gente esperando, habría muchos más gasfitters. Porque 30 personas esperando. Seguro que hay alguien que le pagas más, que pagaría un poco más para tener un servicio más rápido. ¿Sí? Por tanto, este número a mí no me parece real. A mí me parece que posiblemente este hombre no trabaja todos los días y como mucho te voy a aceptar que de las 2 semanas me trabaja 10 días. Y ya me parece mucho, ¿eh? Yo realmente creo que se debe tomar algún día libre entre medio. Y después, 2 clientes por día. ¿Qué pasaría si dijéramos que solamente trabaja un cliente al día, que hace 1 por día, por la mañana o por la tarde, depende de cómo se levante? Pues 10 por 1 es 10 personas esperando. Y esto tiene más sentido. Me hace más sentido a mí. Incluso me hace sentido pensar que a lo mejor hay un par de días a la semana o un día a la semana que deciden no trabajar. Fijaros que si en vez de trabajar de lunes a viernes 2 semanas, trabajara de martes a viernes 2 semanas, puede ser. ¿Sí? Ahora, fijaros que cuando pasa esto con un trabajador, que os dice, no, es que tengo muchísimo trabajo. Bueno, pues puedes meter los valores y tendrás el valor que toca. ¿Sí? O el tiempo que tarda en hacer cada cliente para ver si realmente está tardando lo que toca, o cuántos clientes tiene esperando para ver si hay una correlación negativa y en realidad está trabajando más de lo que toca o menos de lo que toca. ¿Por qué? Porque dadas 2, la otra sale directo. ¿De acuerdo? Profe, Dime, Federico. lo que yo creo que pasa realmente en esos casos es que esperan que se acumulen varios clientes en el mismo sector para no tener que ir por un solo cliente. Ya, pero continúa habiendo 30 clientes esperando. Sí. ¿Sabes? Entonces, si tiene 30 clientes esperando,
¿Está realmente haciendo 2 clientes por día? Porque si hace 2 clientes por día, tampoco tiene mucho sentido que me digas que está esperando que se acumulen. Digo, que está haciendo una economía de escala, de esperarlos. Porque si fuera así, entonces en realidad este valor de R debería de ser un 4 o un 3 para aprovechar los viajes. Y entonces, ¿qué tiene? ¿60 personas esperando? No lo No, sé, yo creo que yo- también a, eso que usted dice que no trabaja todos los días. a mí me da la sensación que la clave está aquí. Que él dice que trabaja mucho más de lo que realmente trabaja. Eso es lo que me parece a mí. Y yo no te lo digo. El ejemplo del Gaswiter es un ejemplo claro porque seguro que todos vosotros puede ser que tengáis una cierta simpatía porque os ha tocado algún día ducharos en frío o lo que sea. Lo que estoy diciendo es que si tú tienes un trabajador que dice que tiene demasiadas cosas, bueno, pues podéis mirarlo. Y si sale que el número el tiempo de trabajo que está dedicando es muy alto y tú crees que eso no puede ser, pues quiere decir que o es muy corto el trabajador o te está engañando y está mirando Facebook en vez de trabajar. ¿Sí? Claro. Eso es básicamente lo que digo, ¿no? No estoy diciendo que sea obligatorio. Te estoy diciendo que los cálculos detectan que hay algo raro, ¿vale? Sí, El obvio. otro ejemplo es un ejemplo que hago para que intentéis ver la importancia de buscar algunos datos. ¿De acuerdo? Y es un ejemplo en un bar. Uno de mis profes de España, cuando yo era alumno, como vosotros, tiene, supongo que aún estará vivo, pero debe ser de los que está encerrado a 4, digo, totalmente encerrado para no ver a nadie, porque ya debe tener como sus 80 y tantos. Era, y supongo que sigue siendo el dueño de uno de los restaurantes de lujo de Barcelona. Lo heredó de su familia, pero él quería ser académico, así que el restaurante, yo no diría que lo lleva, yo diría que es como un hobby. Es un sitio donde van a comer gente muy, muy rica. Y él va allá y da clases y allí no trabaja, simplemente se lo pasa bien, atiende a los clientes. Es un restaurante de estos, contrato personalizado y toda la historia. Y él una vez comentaba que una de las cosas que habían discutido como idea de negocio de un fast food, como diferencia de lo que era un fast food a lo que era su restaurante, que es un restaurante un poco más de elite, es que en realidad en un fast food lo que te interesaría es cobrar por hora que está el cliente en la mesa. Porque cada hora que está el cliente en la mesa es tiempo en que no tienes otro cliente nuevo, porque los clientes, cuando ven que hay cola para comer, se van. ¿Sí? Y eso levanta una cierta suspicacia y una cierta problemática en muchos bares y restaurantes, que es que uno lo que le interesaría saber, el dato que le interesaría saber es cuánto tiempo está un cliente en promedio. ¿Sí? Es importante porque cuando un cliente tiene la sensación de que está superando ese límite social establecido respecto al tiempo que se debe de estar en un bar o en un restaurante, si vas y le ofreces, si quiere consumir algo más, generalmente te dice que sí para sentirse menos avergonzado por ese hecho. ¿Vale? Uno necesita saber lo que en ocasiones se conoce como la rotación de mesa. ¿De acuerdo? Y es relativamente complejo verlo, ahora menos, porque uno puede anotar en el ticket cuando empezó a hacer pedidos a alguien y cuando se fue, cuando pagó la cuenta. Pero es difícil verlo con precisión, porque alguien puede pagar la cuenta y después quedarse 10 minutos más sentado en la mesa y no lo echas. Entonces, ¿qué es lo que tú realmente puedes medir en un restaurante para intentar ver el tiempo que está un cliente en promedio, que es la T?
puedes mirar dos cosas. La primera es el número de servicios que haces en un día. Y eso es relativamente fácil, porque cada día, tú en un día puedes mirar cuántos tickets tienes. Y miras las mesas que has hecho y esos los asocias con un ticket y eso es lo que el total de mesas de servicios que has hecho en un día. Por tanto, fijaros que esto lo que te da es la R. ¿Sí? Es el número de personas que has atendido en un día. ¿De acuerdo? Y ahora, la segunda cosa que te interesa saber es tu inventario. ¿Cuántos clientes tienes en promedio? ¿Sí? Y esto es la I en el sistema. Y para hacer esto, ese dato es difícil de saber con precisión, pero uno lo que puede hacer es contar mesas a las 8, luego vuelves a contar mesas a las 8:30, luego cuentas mesas a las 9 y así sucesivamente durante 3 o 4 días. Y ahora, el promedio es I. ¿Sí? Por tanto, para calcular la T, ya lo único que tienes que hacer es sustituir. Por ejemplo, suponed que el número de personas típicas que tienes en el bar es 20 personas en promedio. ¿De acuerdo? Y tú atiendes 600 servicios por día. ¿Vale? Por ejemplo, una cafetería podría ser que sirviera 600 cafés en un día. ¿Cuál es el tiempo medio que estaría al cliente? Pues sí, partido entre R. 20 partido entre 600, que es 1 partido entre 30 de día. ¿De acuerdo? Si supones que un día tiene 8 horas, pues fíjate que sería 8 partido entre 30, que es algo así como un cuarto. Por tanto, esto más o menos son que el cliente está 15 minutos. Alguno estará 1 hora y otros estarán 2. Pero en promedio el cliente está 15 minutos en el bar. ¿De acuerdo? Fijaros que esto lo que te indica es una información respecto al uso que haces de los recursos que tienes. ¿Sí? Finalmente, ya la última, este es un ejemplo asociado a dinero. Y ahora hay algo que normalmente la gente cree que emprender es fácil o es evidente. Y se olvida de que para emprender con éxito uno necesita mucho dinero. Y la demostración la voy a hacer muy fácil. Suponed que una persona hace su estado contable y ve que en un año, ha facturado 400 millones de pesos. El estado contable también incluye una valoración económica de los activos asociados a inventario. ¿De acuerdo? Imaginad que esta asociación de activos de inventario fuera de 100 millones en ese momento. Y ahora vámonos a la fórmula. ¿Vale? Esto es la I. Esto es la R. Y ahora está claro que la T es lo que me falta.
T es igual a 100 partido entre 400, es igual a un cuarto de año, 0,25 años. Lo cual implica que para mover el dinero, para dar la vuelta a todo el dinero, tardas 3 meses. Y ese tardas 3 meses es que tardas 3 meses en promedio desde que compras hasta que vendes. Bueno, más que hasta que vendes, hasta que cobras. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que este valor de aquí, en muchas ocasiones, para muchos sistemas, no es controlable. ¿Sí? No puedes controlar los plazos de pago, los plazos de importación, los plazos de venta. No los puedes controlar. Y te da un promedio que puede ser, por ejemplo, 2 meses. Vale, pues si te da 2 meses, y eso es lo que tienes, fijaros que para conseguir esta R, este estado contable, para conseguir R, que sería los ingresos, o una R concreta de ingresos, por ejemplo, suponed que queréis ganar 1.000 millones al año, que no es que ganéis 1.000 millones al año, quiere decir que ingreséis 1.000 millones al año, resulta que la cantidad de plata que tú tienes que tener en el sistema para poder ganar esos 1.000 millones al año es 1.000 por 1/6. Y esto significa 166,6 periódico millones de pesos parados. ¿De acuerdo? Y lo necesitas. Si no tienes esos 166 millones de pesos, si solamente tienes 50 millones de pesos, no vas a poder mover 1.000 millones en ingresos como tú querías. No podrás. Porque no te saldrán los números. Lo que tendrás que bajar será esta cantidad de aquí. ¿Sí? Generalmente, una startup muere de éxito cuando le sucede este caso. Podría vender 1.000 millones, pero como no tiene el capital suficiente para tener en inventario de plata moviéndose por el sistema los 166 millones que quiere tener, o que debería de tener, solamente puede mover 50 millones, resulta que en vez de tener una demanda de 1.000 millones, la demanda de 1.000 millones existe, pero las ventas no son de 1.000 millones, son de menos. Y como son de menos, porque no puedes servir a tiempo, lo que se genera es A, un descontento de los clientes que todos están esperando, B, una oportunidad para que una empresa más grande y con mayor capital se pueda meter y quedarse ese producto o ese nicho de mercado. ¿Sí? Por eso es tan importante el capital riesgo cuando alguien habla de una empresa o de una startup o de un emprendimiento. Se debe a esto de aquí. Los debes de tener en el sistema en circulación, porque el sistema funciona con plata. ¿Sí? Se engrasa con plata. El engranaje va a través de la plata. Si no tienes la plata que te permite ese flujo de dinero, esos tiempos desde la compra hasta el servicio, etc., 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 no va. No va. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí porque voy a acabar el tema de Lidl y voy a empezar en la segunda parte lo que me quedaba. Recordad que yo había dicho que hoy iba a hacer el repaso del inicio de procesos, que es lo que ya he hecho, y iba a acabar la fórmula de Little.
Y he querido poner 4 ejemplos de cómo se usa, porque la fórmula es la fórmula, no tiene más. Es una fórmula, metes los datos en valor, pero lo que tiene jugo en la fórmula de Little es las implicaciones que tienen esos valores, y lo que tiene jugo en la fórmula de Little es cómo obtener esos valores. ¿Dudas? ¿Profe? Dime, Matías. ¿Puede colocar el ejemplo 3? Que me Sí, claro. ver una cosita. Dime. ¿Ese era? A ver. El 3 es el que yo no sabía algunos datos, quería saber la T, el tiempo que había en promedio en el sistema, y entonces lo que hacía era estimar I y estimar R. Estimar Ya. el... ¿Sí? Sí, ahí está. Tenía que estimar el tiempo. Claro. ¿Por Ya. qué? Porque la I es fácil. La I puedes ir y cada hora sales por la ventana, cuentas el número de mesas ocupadas, por ejemplo. Sí. Y la T es fácil porque cada día puedes mirar el número de tickets que has hecho. Ya. Y Perfecto. entonces lo que no sabes es cuánto tiempo está un cliente desde que entra hasta que sale. Entonces ahí solamente despejo la fórmula con lo que encontré. Exacto. Muchas Y gracias. aplico un poco de sentido común. No me pongáis un 30º de día como resultado. Intento ponerlo en una métrica que un usuario Eso es pueda entendible. entender. Exacto. Muchas gracias, profe. De nada. Si no hay más preguntas, voy a contestar a Valentina. Valentina tenía una pregunta sobre qué día era la prueba. Y con esto volvemos a clase en 10 minutos, a las 11:20. Vuelvo a empezar. Me he liado un poco más de lo normal. Lo siento, pero ya sabéis que hablo mucho. El 29 de junio es la prueba ahora, después de los cambios, ¿de acuerdo? 29 de junio. Muy bien, pues descansad un ratito y nos vemos en 10 minutos. Volvemos a empezar a la clase.